vamos a continuar con esta última parte de este mensaje. Yo quiero invitarles por favor a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 21. Y los niños pueden pasar a su salón de clases antes para que vayan y reciban la palabra allá. Dígale al que está enseguida de usted, algo bueno te va a suceder hoy. Dígale. Algo bueno te va a suceder hoy, dígale. Algo bueno. Amén. Gracias a Dios por este tiempo. Vamos a leer varios versos con la finalidad de entender el contexto de este mensaje. Y el título de este mensaje yo lo he llamado el amor de un discípulo por su maestro, por su Señor. Y vamos a leer a partir del verso 1 del capítulo 21 de Juan. Vamos a ponernos sobre nuestros pies un momento y vamos a leer. Dice: más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban ahí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él les dijo: echad red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solos a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Un pescado veracruzano, diría yo, ¿verdad? Dice: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús le sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra que no vuelve a ti vacía. Dios, gracias por el privilegio de escuchar tu voz, de escuchar tu escritura. Dios, pedimos que tu espíritu la haga viva en nuestra carne y que podamos dar fruto que permanezca, no solamente en esta temporada de nuestras vidas, Señor, sino durante toda nuestra vida. Dígale al Señor en esta mañana: decídase, yo decido seguirte a ti con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Tome su lugar, por favor. Jesús resucitó. Él había ido a la cruz y ahora Jesús
había resucitado de entre de los muertos y estaba frente a sus discípulos. Jesús había vencido la muerte y ahora estaba demostrando a sus discípulos que todo lo que él había hablado se había cumplido y que él verdaderamente era el Salvador. No tenían que esperar que Jesús derrotara a los romanos, porque Jesús había demostrado que él venía a dar libertad a los cautivos. Él venía a dar libertad de la muerte, libertad del pecado. Lo había demostrado con su resurrección. Amén. Y tiene esta conversación con Pedro, una conversación muy interesante. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Ahora, Jesús le hace esta pregunta a Pedro. La pregunta que Dios nos hace a ti y a mí, más importante de nuestra vida. ¿Me amas? Jesús le estaba haciendo esta pregunta a Pedro. ¿Me amas? Es la pregunta más importante que un ser humano puede experimentar con Jesús. ¿Me amas? ¿Realmente me amas? ¿Realmente me quieres seguir, Pedro? Y Jesús estaba haciendo esta pregunta porque el corazón de un discípulo, amados, hemos aprendido en esta serie que no solamente cree, sino está dispuesto a seguirle a Él. No solamente habla un lenguaje cristiano, sino vive la enseñanza de Jesucristo en su propia vida, en su diario vivir. Ahora, Jesús está confrontando a Pedro con esta palabra, pero no solamente lo está confrontando, sino también lo está invitando a seguirle. Cuando Jesús confronta nuestras vidas, no solamente es para darnos cuenta de nuestra condición, sino para invitarnos a una nueva calidad de vida en Él, para experimentar su reino, su plenitud. Es una invitación a sus caminos. Y la primera pregunta que Jesús le hace a Pedro tiene que ver con una confrontación con la comparación de su amor. Anota ahí. Jesús confronta a Pedro con la comparación de su amor. Dice: Pedro, ¿me amas más que a estos? Más que estos, le dice. Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Qué quiere decir esto? Pedro, ¿me amas más que como me aman tus compañeros? También puede ser aplicado: Pedro, ¿me amas más de lo que amas a tus compañeros? Incluso, ¿me amas más que tu estilo de vida? ¿Me amas más que tu vida misma? Ahora, la frase de "me voy a pescar" es una frase muy interesante, porque en el original quiere decir lo siguiente: esto se acabó, yo me devuelvo a mi vida pasada. Tenemos a Pedro diciendo esta frase: yo me voy a pescar. Y no solamente es una invitación a conseguir el lonche de esa tarde, no. Pedro está diciendo: esto ya se acabó. Aunque Jesús había resucitado, Pedro no entendía el propósito todavía de Dios para su vida. Me voy a pescar es como si Pedro estuviera diciendo: ¿saben qué? Jesús obviamente se apareció hace unos días con nosotros, estuvo ahí, lo vimos resucitado, pero ya no sabemos dónde está. Yo me voy, me devuelvo a mi pasado, a lo que sé hacer, a lo conocido. Él dijo: todo por seguir a Jesús ha terminado. ¿Por qué? Porque yo lo dejé todo. Pero ahorita ya no sé qué pasó. Mejor me devuelvo a lo que estaba haciendo. Volveré a mi comodidad. Por eso Jesús le está diciendo: ¿me amas
más que esto, más que tu trabajo, más que tu comodidad? ¿Me amas más que a tu pasado? ¿Estás dispuesto a seguir, Pedro? Aunque no entiendas el proceso en el cual estás viviendo, ¿estás dispuesto? ¿Me amas? Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Acompáñame, por favor. Dice el verso 15 de Primera de Juan, capítulo 2. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Me amas más que esto, Pedro? Jesús le está diciendo a Pedro. ¿Me amas más que esto? Entonces, si mi amor por mi estilo de vida supera a mi amor por Jesús, yo no estoy entendiendo el propósito de Dios para mi vida. Si yo amo más mi vida que a mi propio Jesús, yo no estoy entendiendo el corazón del discípulo y el propósito que Dios tiene para mi vida como discípulo. Mateo 6:24, Jesús mencionó, no se puede tener dos señores. Nadie puede servir a Dios y a la riqueza. No podemos amar más lo material de este mundo, lo físico, lo pasajero, lo que perece. No lo podemos amar más que a Jesús. Por eso Jesús está confrontando a Pedro. ¿Me amas más que estos? Y número dos, la siguiente pregunta. Esa relación a que Jesús lo está confrontando con la calidad de su amor. Pedro está siendo confrontado por Jesús con la calidad de su amor. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Ahora, las palabras que está usando Jesús en estas preguntas, Pedro, ¿me amas?, significan algo muy interesante. Él está preguntándole a Pedro, Pedro, ¿tienes un amor por mí incondicional? Incluso la palabra original que usa el evangelio es ágape. Cuando Jesús le dice, ¿me amas? Ágape se refiere a un amor incondicional. Un amor tan fuerte, tan generoso, tan sacrificial, que lo vemos de primera mano en Dios. ¿Dónde entendemos el amor incondicional de Dios? En Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde vemos el amor incondicional de Dios? En la cruz, en su sacrificio. Y Jesús está usando esta palabra. Pedro, ¿me amas con amor ágape? Y me llama mucho la atención que Pedro está contestando, Señor, tú sabes que te quiero. Y en te quiero de Pedro, Pedro está usando la palabra fileo, que quiere decir un amor condicional, un amor fraternal, de hermandad, un amor emocional, un amor que depende de las circunstancias. Como me trates, te trato. Como me hables, te hablo. Pedro está siendo muy sincero y le está diciendo al Señor, Señor, te amo, te quiero, con un amor fileo. Ahora, escucha bien, el amor incondicional de Jesús es estable
Y está confrontando a Pedro porque tiempo atrás Pedro había sido tan autosuficiente y tan decisivo que había dicho: Señor, aunque todos estos te dejen, yo no te voy a dejar. Aunque todos estos te dejen, aunque todos estos te fallen, yo no te voy a dejar, Señor. Pedro se había atrevido a hablar palabras sin considerar su interior y su corazón delante de Cristo. Y ahora Jesús está confrontando esto. Está confrontando la realidad de las cosas. Pedro, ¿me amas como yo te amo a ti? Y ahora Pedro tiene otra actitud. Señor, sabes que yo te quiero. Sabes que soy humano. Sabes que te quiero, pero no se compara como tú me amas a mí. Y sabes, lo mejor es que tú y yo desarrollemos el amor ágape incondicional por Cristo. Pero seamos honestos, amados, como Pedro lo fue. Muchas veces tenemos solamente un amor condicional por Jesús. Muchas veces tenemos un amor y un compromiso con Jesús emocional. Y yo no sé tú, pero esta conversación de Jesús con Pedro debe de identificarnos con Pedro. Porque de repente ya no es el Pedro que vemos capítulos antes. Señor, voy a ir contigo hasta la muerte. Incluso fue violento Pedro, y cuando iban a arrestar a Jesús sacó su espada y le tiró al cuello al soldado, pero hoy sí que le erró y le cortó la oreja. Salía lo que había en el corazón de Pedro. En medio de la dificultad salió violencia, porque en la dificultad sale lo que hay en nuestro corazón. Ya no es el Pedro que vimos anteriormente cuando le dijo: Señor, aunque todos estos te fallen, yo no te voy a fallar. Y Jesús le dijo: Pedro, de cierto te digo que va a cantar el gallo y me vas a negar. Me vas a negar, Pedro. Vemos en Pedro una actitud, amados, de sinceridad delante de Cristo. Lo mejor que nos puede pasar delante de Dios es que el Espíritu Santo nos ayude a desarrollar un amor ágape por Cristo. Que el Espíritu Santo pueda combinar ese amor filos o fileo que muchos de nosotros tenemos, y que despierte un amor ágape por Dios, por Jesucristo. Pero eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer. No lo podemos hacer nosotros mismos, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Ahora, Jesús no está confrontando a Pedro para hacerlo sentir más mal porque ya le había negado. No, es para que él se vea a sí mismo. Porque días antes había dicho con tanta seguridad: aunque todos los demás te dejen, yo no. La realidad, amados, es que Pedro no sabía qué tan malo era. Pero hoy se está dando cuenta de la necesidad que tiene de Cristo, de la necesidad que tiene de que el Espíritu Santo toque su vida. La realidad es que Pedro no se había dado cuenta de qué tan malo era su corazón. La religiosidad había caído. El fanatismo ya no era una opción para Pedro. Pedro estaba contemplando la realidad de que somos más malos de lo que nos imaginamos los seres humanos.
Y Jesús lo que está enseñando y está revelando es que Él es mejor, más de lo que nos imaginamos tú y yo. Y la transición de ser solo un creyente, un fanático de Jesús, a un discípulo y fiel seguidor de Jesús, comienza cuando nos damos cuenta que nuestro corazón no es lo mejor. Lo mejor del universo es Cristo. Lo mejor del universo es Dios. Es su amor. La transición de dejar el fanatismo, adentrarnos a la vida del discipulado, es entender mi condición delante de Cristo y contemplar su maravillosa bondad y misericordia, su gracia, su perdón, el poder que nos otorga para ser transformados. Ese es el inicio de un proceso divino que solo el Espíritu Santo lo puede lograr en ti. La religión no logra eso. Solo el Evangelio, solo la realidad de la palabra de Dios en tu corazón. No soy el mejor. Vemos a otro Pedro. Pedro ya no tiene armas de religiosidad, ya no tiene fanatismo. Ante tu amor ágape, Jesús, yo te quiero, pero ¿sabes qué? Ayúdame, porque quiero seguirte, quiero ser discípulo. Pedro no está en una actitud de conformismo. Ante tu amor, pues yo te quiero, Señor. No es una actitud de me quedo en el lugar donde me estás llamando, me quedo en la condición a la que he venido delante de ti. No. Él está diciendo, Señor, lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Y ¿sabes qué? Dios no pide requisitos para venir a Él, amados. Mucha gente dice, voy a ir a la iglesia y voy a buscar a Dios cuando arregle tal y tal cosa en mi vida. Entonces sí, no vas a poder solo. Hoy Jesús te está diciendo, ven, sígueme. Hoy Jesús le está diciendo a su iglesia, ¿me amas? Y Él busca sinceridad para iniciar un proceso de transformación donde tu corazón se ha cambiado. ¿Me amas, Pedro? Y Pedro le está diciendo, Señor, te quiero. Ya no soy el autosuficiente, Señor. He comprendido que en mis propias fuerzas no te puedo agradar. ¿Cuántos le han hecho promesas a Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho, voy a cambiar, voy a ser mejor cristiano? Voy a orar más, voy a leer más la Biblia, voy a servir en la iglesia. ¿Y cuántas veces hemos quedado mal? ¿Por qué? Porque no podemos en nuestras propias fuerzas. El amor fraternal, el amor emocional, el amor que está basado en las circunstancias no es suficiente para amar a Dios. Por eso Dios nos amó primero a nosotros. Por eso Ágape bajó. Por eso Ágape vio nuestra condición y nos dice hoy, ¿me amas? Porque Él conoce nuestra condición. No para dejarnos como estamos, amados. Es para que esta iglesia camine a un amor ágape. No solamente un amor filos de hermandad, de cuando está todo bien, entonces sí, Señor. No, Señor, amor ágape. Llévanos allá, al corazón de un discípulo, al amor de un discípulo. Ya no hay armas, ya no hay caretas de religiosidad. Este soy yo. Y he comprendido eso. Te necesito, Jesús. Este es el inicio. Y este es el inicio, el fundamento del discipulado. Entender que mi corazón necesita un cambio de parte del Espíritu Santo. Cuando pienso que estoy bien, que lo tengo todo, que soy mejor que otros, Jesús viene y dice, ¿has entendido tu pecado? ¿Has entendido tu fracaso, iglesia? ¿Sabes de dónde te saqué, iglesia? Cuando nos sentimos que hay tanta bondad en nosotros, que
que otros sí están mal, pero nosotros estamos bien. Jesús te dice, ¿has entendido tu pecado? Porque esto, amados, esta actitud y este corazón es necesario para ver a Jesús en toda su belleza. Porque el que valora a Jesús es porque ha entendido la condición de su corazón. ¿Sabes quiénes son los que se apasionan en la adoración? ¿Sabes quiénes son los que le cantan al Señor con sus corazones, con sus vidas? No solamente aquí en la congregación, sino durante todas sus vidas. ¿Sabes quiénes son? Los que valoran tanto la belleza de Jesús porque vieron su bajeza, la bajeza personal de ellos. ¿Y sabes quiénes son los que desbordan tanta gratitud y le dicen al Señor, Señor, no solamente mi tiempo, mi canto, mi esfuerzo, no solamente mi talento te entrego? Son los que valoran tanto el esplendor de Cristo porque entendieron quiénes eran. Por eso la adoración extravagante tiene un inicio en ver nuestra necesidad. Pedro era el primero en decir, yo voy, Jesús. Y yo, Jesús, y yo. Y tú lees en los evangelios siempre, y dijo Pedro, y Pedro dijo, y Pedro dijo, y yo, Señor, y yo soy el fan, yo soy el entrón, yo aquí soy el espiritual de estos 11. No pongas la atención en los 11, ponme atención a mí. Mira, Señor, yo soy Pedro. Y ahora vemos a un Pedro totalmente diferente. Jesús, tú sabes que te quiero. Aquí, Señor, de los 11, yo tengo filo, Señor. Yo tengo fileo por ti. Porque cuando te agarraron, Señor, y te estaban lacerando, yo te negué. El amor que tú tienes por mí no se compara a mi amor que tengo por ti, pero te necesito y quiero más. No me quiero quedar así, Señor. Y Jesús le dice, entonces cuida mis ovejas, dijo. Entonces cuida mis ovejas. Ahora, lo interesante es que Jesús lo acepta como es. Le dice, cuida mis ovejas. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Pedro tenía la disposición de crecer. Iba a ir de amor fileo a amor ágape, de amor emocional a amor por devoción y convicción. Él iba a crecer de amor que depende de las circunstancias a un amor incondicional. Y solo Jesús pudo hacer esto en el corazón de Pedro, y solo Jesús puede hacer esto en nuestro corazón. Hay esperanza para nosotros, iglesia. Porque si Jesús tuvo tanta misericordia con Pedro, Jesús la tiene con nosotros. ¿Esto no te goza que haya esperanza para ti, para mí? Claro que sí. Tenemos esperanza porque Él es bueno y contemplamos su bondad y su maravilla y su misericordia y su grandeza. Yo veo a Pedro y me veo a mí. Tú ves a Pedro y ¿a quién ves? ¿Te ves a ti o al vecino? ¿Verdad que nos vemos a nosotros mismos? Ahora, ¿cómo puede crecer Pedro y cómo puedo crecer yo en la calidad de mi amor por Jesús? Contemplando a Jesús, contemplando su obra, su sacrificio, pensando en su sacrificio. Yo no sé si tú tienes entre semanas tiempo para pensar en el sacrificio de Cristo. Yo no sé si tú estés meditando la palabra de Dios todos los días, si tú estés recordando la cruz todos los días, si tú te estés animando a tener esperanza, a mantener la fe en tu corazón al contemplar la cruz. Lo tenemos que hacer, porque la única manera de crecer en nuestro amor por Jesús es contemplando la belleza de Jesús.
Tú no puedes crecer en un amor incondicional por Jesús contemplando solamente tus problemas. Hay gente que está hundido en sus problemas, solo viendo lo que le falta, solo viendo lo que le está aconteciendo, que está mal, solo lo que está pasando mal en su familia. Tenemos que tener un tiempo en nuestra devoción diario donde tú y yo comenzamos a dejar la queja, el lamento y comenzamos a decirle: gracias por la cruz, Señor, gracias por tu amor por mí, gracias por tu sangre derramada, gracias porque me amas. Vamos a contemplar la belleza de Cristo. ¿Para qué poner tanta atención en el escombro? ¿Para qué poner tanta atención y lamentarnos por lo que no tenemos cuando tenemos el amor de Dios en Cristo Jesús? ¿Alguien se goza aquí? Dale un aplauso al Señor, por favor. ¿Cómo puedo crecer en la calidad de mi amor por Jesús? Contemplando a Jesús. ¿Cómo es el amor de Jesús por mí? Vamos a 1 Corintios capítulo 13, verso 4. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Cuántos de nosotros llevamos un registro de las ofensas que nos han hecho? ¿Verdad que nuestro amor no es igual que el amor de Dios? ¿Cuántos de nosotros, cuando alguien que nos ofendió le pasa algo malo, nos hemos atrevido a decir: eso le pasa por malo? Mira lo que dice: no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. Este es el amor ágape, un amor firme. Y este es el amor con que Jesús le está preguntando a Pedro: ¿me amas con ágape? ¿Me amas con ágape? Yo puedo crecer en mi amor por Jesús cuando nazco de nuevo y cuando me lleno del Espíritu Santo todos los días, contemplando su belleza, permitiendo que el Espíritu Santo produzca este nuevo nacimiento en mí. Si tú no has nacido de nuevo, pídele al Señor, clama al Señor misericordia, que te resucite de muerte espiritual a vida espiritual. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Y tú creces en amor por Jesús y pasión por Jesús cuando te llenas del Espíritu Santo todos los días. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Teniendo comunión con Dios, llenando tu depósito del Espíritu Santo. ¿De qué te estás llenando todos los días? ¿De preocupación, de derrota, de la inmoralidad de este mundo? ¿De qué te estás llenando, iglesia? Porque no es el destino que Dios tiene para ti, el propósito que Dios tiene para ti, que te detengas en Fileo solamente y que pases toda tu vida desarrollando un amor condicional por Jesús que se basa en las circunstancias. No es el propósito del evangelio formar fans. El propósito del evangelio es desarrollar discípulos. Jesús dijo: ir y hacer discípulos, aprendices, seguidores fieles. La iglesia de Jesucristo tiene como misión y tiene como propósito, y el corazón de Dios está en esto: hacer discípulos. La palabra nos está llevando al discipulado. ¿Has leído el Salmo 23? Muchos lo tenemos en cuadros. Es uno de los salmos más conocidos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me llevará a pastos verdes. Su vara y su callado infunden aliento en mí. Adereza mesa delante de mis enemigos. Es un salmo de discipulado. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
Es un salmo discipulado que está reconociendo que tu maestro es tu pastor, que tu salvador es tu pastor. Yo me guío a través de las palabras de mi Señor, discipulo mi vida con entrenamiento, con discipulado, disciplina, para ser formado como discípulo. Incluso el Salmo 23 está colocado en un lugar estratégico. El Salmo 22 nos revela la cruz. Y el Salmo 24 nos revela el gozo eterno. Primero es la cruz, contemplando su belleza. Después es el discipulado para vivir un día el gozo eterno. En el cielo, amados, en el cielo se recibe a los discípulos. Estudian esta semana Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24. De tarea te lo dejo. Entonces tú y yo tenemos que entender esto. Mi corazón necesita más del Espíritu Santo. No es suficiente. Pedro vio milagros. Pedro presenció a Jesús. Pedro abrazó a Jesús, fue abrazado por él. Lo vio comiendo, lo vio enseñando. 3 años caminó con él. Lo vio resucitado. ¿Por qué muchas veces nos atrevemos a pensar que ya todo lo sabemos? ¿Por qué muchas veces el cristiano es tan autosuficiente que dice, ¿a qué voy a la iglesia? Ya me lo sé. ¿Por qué muchas veces el cristiano dice, ¿para qué voy a leer la Biblia? ¿Para qué voy a orar? Porque el corazón del hombre es necio. Y Él es bueno. Y este es el corazón que expresan todas las personas que tuvieron un encuentro con Jesucristo. Señor, tal vez yo sea el peor pecador de todos, dijo Pablo, pero tú eres el más bueno del universo. Y cuando tú y yo entendemos la bondad y la grandeza de Dios, que el amor ágape bajó con nosotros, cohabitó con nosotros, es entonces que despierta gratitud y deseo de seguirle. Nadie puede dejar de ser fanático para ser discípulo en sus propias fuerzas, porque el corazón del hombre no es buen líder. Si tú quieres discipularte, porque has entendido que el camino del discipulado es el camino de la victoria, es el camino de la redención, es el camino de la libertad, tú tienes que entender esto: tu corazón no es buen líder, el mejor líder es Cristo. Es que no siento arrepentirme, es que no siento cambiar, ya me llegará el tiempo. No, es que no es cuando tú sientas, es cuando Él lo pide. No es cuando tu corazón se sienta a gusto, es porque la palabra lo pide. Y yo quiero decirte algo: ¿quieres ser libre de opresión? ¿Quieres ser libre del temor? ¿Quieres ser libre de esa angustia que te hace tanto mal en tu vida? Escoge el camino del discipulado, amados. Muchas veces pensamos que el encuentro emocional lo es todo. Hubo un gadareno, tuvo un encuentro con Jesús, el Señor lo libera y luego todos lo encontraron en su sano juicio, bien cambiadito, bien peinadito. ¿Y qué fue lo que pasó? Jesús le dijo: ve y cuéntale a todos lo que yo hice por ti. Le muestra la vida de discipulado. ¿Qué hace que ese hombre se mantenga en libertad? ¿Qué hace que ese hombre cambie su vida? Esa vida de discipulado. Al año siguiente, cuando Jesús vuelve a pasar por esa región, cuando en el pasado nadie quería que Jesús predicara en esa región, ahora todos querían que Jesús orara por ellos. ¿Sabes por qué? Por la vida de discipulado del gadareno. Tenemos que caminar con un corazón de discípulos si queremos ver el bien de Dios y la bondad de Dios. Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Todo el mundo quiere que nada le falte, y no es malo eso. Dios quiere prosperar tu vida, Dios quiere bendecir tu vida, pero el Señor necesita ser tu pastor para que nada te falte. Señor, quiero que resuelvas mi lucha.
Quiero que resuelvas mi lucha. Escoge la vida del discípulo. Ahora, Romanos 5:5, acompáñame por favor. Dice: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Yo no puedo inventar un amor ágape en mí. Yo no puedo fingir religiosidad. Yo no puedo optar por una careta de religiosidad. Ser cristiano no es desarrollar una careta, amados. Yo soy llamado a experimentar en el Espíritu Santo que Él desarrolle un amor por Jesús en mi corazón incondicional. Tú eres llamado a eso. No eres llamado a caretitas. No. ¿Me amas, Pedro? Sé sincero con Jesús. Te quiero, Jesús. El Espíritu Santo puede producir mi amor por Él de una manera ágape incondicional. Y número 3, la tercera pregunta. Volvemos ahí a Juan 21. Jesús confronta a Pedro, escucha bien, y lo llama a una confirmación de su amor. ¿Me amas más? ¿Me amas más? Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?, le dice. A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo: alimenta mis ovejas. Ahora, Pedro es llamado a confirmar su amor por Jesús en 3 maneras. Número 1, sirviéndole, alimenta mis ovejas, siguiéndole y amando al prójimo. ¿Por qué? Porque la Biblia describe en 1 de Juan 4:7, 1 de Juan 4:7, dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Y 1 Corintios 11:29, también el apóstol Pablo confirma en los Corintios que tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. Es decir, tenemos que aprender a amar a Dios amando al prójimo. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque más adelantito vamos a ver cómo Jesús llama a Pedro a amar como Él es amado. Entonces, examinarnos a nosotros mismos tiene que ver cómo estamos tratando a los demás. Ahora, ¿cuántas veces Jesús le está preguntando: ¿me amas a Pedro? Son 3 veces. ¿Por qué? Porque fueron 3 veces las que Pedro negó a Jesús. ¿Te acuerdas? 3 veces. 3 veces fueron las que Jesús confronta a Pedro. Y esto sucedió, amados, cuando el pescador profesional, Pedro, no había pescado nada. Cuando estaba desilusionado. Y Jesús hace el milagro de la pesca. 153 peces en la red, dice. Yo creo que estos 153 peces nunca se le olvidaron a Pedro, nunca. Y curiosamente en Lucas 5, cuando Jesús llama por primera vez a Pedro, hubo una pesca milagrosa. Y ahora que Jesús está confirmando a Pedro, vuelve a haber otra pesca milagrosa. Tal vez tú te sientas
como Pedro en ocasiones. Él te llamó, hizo un milagro en tu vida, hubo pesca milagrosa, pero ha pasado algo y has desarrollado un amor solamente filos por Jesús. Has caído en desilusión, has caído en desesperanza, tu devoción a Dios ha menguado. En lugar de crecer y desarrollar una fuerte convicción por Jesucristo, has desarrollado un amor tibio, indiferente. Déjame decirte que Jesús quiere volver a hacer una pesca milagrosa. Él está confirmando su amor por ti y te está invitando, no solamente te está confrontando. ¿Me amas, iglesia? Te está invitando a seguirle una vez más. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con Pedro? Comenzamos bien, pero algo pasó. Y este pasaje es más que solo una confrontación, es una invitación. ¿Qué es lo que hace que perdamos nuestro amor incondicional por Jesús? Fracaso personal, desilusión, tentación o el dinero. Muchas personas aman a Dios y Dios provee un empleo o un negocio y después se olvidan de Dios. Y no está mal querer prosperar, querer mejorar en calidad de vida, pero si mi amor por Jesús mengua cuando Dios me bendice, yo tengo que aprender a desarrollar un corazón de gratitud y de discípulo a Jesús. Yo tengo que aprender a entender que el amor incondicional de Dios por mí siempre ha estado a pesar de las circunstancias. No soy llamado a quedarme solamente en filos, sino ir avanzando. Ahora, en el verso 18 de Juan 21, estoy por terminar, dice: te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo, ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Lo que Jesús está diciendo, que cuando yo amo por emoción, dice, cuando tú eras joven, cuando yo amo por emoción, yo voy a donde yo quiero. Pero cuando yo amo con amor ágape, incondicional, por convicción, yo voy a donde Él me dice que vaya. El amor ágape hace que el discípulo salga de su comodidad y comparta la buena noticia allá afuera. El filos no saca a la iglesia de la comodidad. El ser creyente no te va a dar fruto. El ser creyente no trae fruto al reino de Dios. Solo cuando amamos por convicción, entonces entendemos que donde Él dice, entonces vamos. Cuando eres joven, puedes ir a donde tú quieras, está diciendo esto Jesús. Pero cuando eres viejo, otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Sabes, el amor incondicional a Jesús nos lleva a momentos decisivos que, sin importar que nuestra carne no quiera obedecer, tú y yo somos llamados a obedecer. Y cuando logramos esa obediencia en nuestras vidas, prepárate, iglesia, prepárate. Porque lo que vino después de esta conversación de Pedro con Jesús no solamente fue el fruto que dio Pedro para la iglesia, sino fue el inicio de un despertar por Dios
en todos los que estaban alrededor de Pedro. Esto fue la antesala de Hechos capítulo 2, cuando llegó el Espíritu Santo y Pedro levantó su voz y predicó, y en aquel día se convirtieron miles de personas. Este fue el inicio del corazón de los discípulos, que cambiaron el rumbo de la historia por el poder del Espíritu Santo. Un amor ágape por Jesús. El verso 20 dice: Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Fíjate bien esto. Jesús le muestra la cruz a Pedro y le está diciendo: Pedro, vas a sufrir por mi causa. Inmediatamente Pedro voltea a ver a Juan y le dice: ¿y qué de este, Señor? ¿Por qué solamente me dices a mí esto? La versión latinoamericana, ¿sabes qué dice? ¿Y qué de este, Señor? ¿Sabes lo que le dice el Señor en la versión latinoamericana? ¿A ti qué te importa? La Biblia. Sígueme tú. ¿Cuándo me debe de importar las personas, amados? Ojo. Cuando las amo con el amor ágape, el amor de Jesús, estoy dispuesto a servirles, me importa sus vidas, estamos para apoyarnos. Pero cuando no me debe de importar es cuando me estoy comparando con los demás. Y es que porque él sí es bendecido y yo no. Y es que porque yo sí estoy sufriendo y ellos no. Y es que porque yo sí estoy en este proceso y el otro no. Es que porque él está más cerca de Jesús y yo no. Iglesia, tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. Ahora, Juan también sufrió. ¿Por qué Pedro pensaba que Juan no iba a sufrir? Incluso Juan sufrió de tal manera, la tradición cristiana dice que Juan fue metido en aceite hirviendo, no murió, y fue exiliado a la isla de Patmos, donde Dios le revela el Apocalipsis. También sufrió. Pero cuando estamos viendo a los demás y lo que hacen o lo que no hacen, para entonces nosotros tomar una decisión por Jesús, ¿sabes qué? Nos hacemos y cargamos una actitud como de víctimas. Cuando no somos los únicos que están padeciendo persecución, cuando no somos los únicos que están padeciendo necesidad. El apóstol Pedro, incluso en la carta de Pedro, dice: hey, cuando pasen por las pruebas, dense cuenta que muchos hermanos alrededor del mundo están pasando por las mismas o peores necesidades que ustedes. Pero un discípulo, amados, no puede desarrollar una actitud de víctima. Jesús le dice: ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué a ti, iglesia? Mi vida en Cristo no puede tener la mirada en el que está al lado. Mi vida en Cristo no puede tener la mirada en fulanito o si sultanito está viviendo el evangelio. No, no, no. Mi vida en Cristo debe tener la mirada en Él. Él es el autor y consumador de la fe. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, y en Él pondremos la mirada. ¿Alguien dice amén? Dele un aplauso por favor al Señor. ¿Puede pasar el grupo de alabanza, por favor? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? Y Pedro fue muy honesto. Jesús, te amo con lo que soy.
no es igual mi amor por ti que tu amor por mí, Señor, pero lo que tengo te doy. Esto está diciendo Pedro. Y curiosamente 3 veces Pedro niega a Jesús y Jesús 3 veces está confirmando a Pedro. ¿Sabes qué? Jesús le está dando la oportunidad a Pedro de volver a ser un discípulo del Señor. Jesús le está volviendo a dar la oportunidad a Pedro de no solamente ser un fan, sino ser un discípulo. ¿Cuántos pueden creer eso? Puedes ponerte sobre tus pies. ¿Me amas, Pedro? Jesús le dijo, ¿me amas? Amados, la tradición cristiana, esto no viene en la Biblia, pero la tradición cristiana, los escritos antiguos, mencionan que Pedro fue crucificado. Y cuando él iba a ser llevado a esa cruz, Pedro les dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro, voltéenme al revés. Y la tradición cristiana sugiere que Pedro murió crucificado al revés. Pero no solamente eso, hay escritos antiguos. El testimonio de uno de los soldados que escuchó orar a Pedro en esa cruz al revés. Y ese escrito dijo, y dice que Pedro dijo lo siguiente: Señor, te amo, esto es por ti. Las cartas de Pedro, el testimonio de los hechos, nos hablan de un amor ágape desarrollado en Pedro. Señor, te amo. No es el propósito, iglesia, quedarnos en fileo toda nuestra vida. El propósito es desarrollar un amor ágape por Cristo, porque Él nos amó primero. Haz esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, decidimos amarte, Señor. Somos sinceros y declaramos nuestra debilidad, Señor, nuestro pecado. Yo te invito a ser sincero con Jesús y que le digas la condición de tu corazón. Señor, para mí es esta mi debilidad. Dile, quiero decirte, Señor, que muchas veces la circunstancia determina mi amor por ti, pero hoy, Dios, quiero pedirte que produzcas en mí un amor incondicional por ti, Señor. Vamos, solo el Espíritu Santo lo puede hacer en nosotros. Nadie más, solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, vamos a cantar este canto como una oración.